el cuadro es un síndrome de ansiedad generalizado. ¿Se puede superar sin medicación? La respuesta es sí. Y incluso es conveniente que se supere sin medicación. Eso no implica que el médico no pueda utilizar un medicamento, los llamados ansiolíticos o algunas veces antidepresivos, por un tiempo limitado para que ayudar, junto con otros elementos más conductuales, de modo de vida, de higiene de vida, etcétera, para ayudar a restablecer el curso del pensamiento normal. Entonces, ¿la medicación puede ser utilizada? Sí, siempre bajo control médico y por el menor tiempo posible. Pero la verdad que todos nosotros, todos, sin excepción, vamos a tener episodios de ansiedad varias veces en la vida. Y la mayoría de nosotros, cuando digo mayoría estoy hablando de casi todos, vamos a tener algún periodo de depresión también. El tema es manejarlo adecuadamente y eso implica un abordaje muchas veces desde lo emocional, desde lo emotivo, desde la inteligencia emocional, desde lo social y una serie desde la conducta, es decir, el abordaje conductual, pero evidentemente si uno no puede en forma espontánea, a través de un autocontrol, etcétera, implica consulta profesional, que en general es interdisciplinar, es decir, va a involucrar médicos y psicólogos, es decir, un médico, un psicólogo, o uno u otro, o ambos. Si paso a los medicamentos de venta bajo receta, en tu pregunta particular por tu programa de hoy, Leo, que es los ansiolíticos, depende y es variable según el médico. En mi práctica particular los uso poco y soy muy cauto de repetir la segunda o la tercera receta. Generalmente trato de sacar los medicamentos, sobre todo los ansiolíticos, excepto que sean indispensables, y en todo caso lo que hago es manejar adecuadamente las dosis, es decir, bajando las dosis o la frecuencia de la toma del fármaco. ¿Cuándo la ansiedad es normal y cuándo no? La pregunta es muy interesante para hacer una suerte de autodiagnóstico, para saber cuándo hay que intervenir o cuándo hay que consultar. La realidad, Leo, es que la ansiedad es un proceso normal, hasta cierto límite, pero es normal. Digamos que corre paralelo en ese término a la definición de estrés. La gente puede interpretar que el estrés es siempre dañino, lo cual no es cierto. Hasta un cierto punto el estrés es normal e incluso necesario porque me permite estar a la altura de las circunstancias. Es como la tensión de una cuerda de guitarra que debe tener una tensión justa para que suene. Bueno, la ansiedad es lo mismo y de hecho ansiedad y estrés cabalgan juntos porque el circuito neurobiológico, el circuito cerebral que se activa ante la descarga de estrés es el llamado circuito del miedo, que es tal vez la emoción más estudiada en biología, en neurobiología. Y ese circuito del miedo es el mismo circuito, fíjate vos, Leo, del circuito de la ansiedad. Quiere decir que estrés y ansiedad van de la mano, incluso en las conexiones cerebrales. Yendo a tu pregunta, y sobre la base que un nivel mínimo de ansiedad es necesario, que siempre lo tenemos para responder, por ejemplo, para estudiar, para hacer las compras, para hacer mi trabajo diario, debo tener un tono, T-O-N-O, entrecomillado. Ese tono de tensión es un nivel de ansiedad normal. ¿Cuándo la ansiedad, que es tu pregunta, deja de ser normal? El punto en que la situación de ansiedad se elevó por encima de lo normal es cuando resulta disruptiva, ese sería el término, es cuando resulta provocadora de síntomas. Y los síntomas no son síntomas muy claros al comienzo. Por ejemplo, un síntoma es cuando el nivel de ansiedad cambia tu carácter o tu temperamento y te empezás a llevar peor con las personas que te rodean en el trabajo. Fíjate que te estoy diciendo algo finito, algo que tenés que prestar mucha atención para darte cuenta. ¿Me explico? Sí. O cuando ese nivel de ansiedad te impide dormir adecuadamente. O cuando ese nivel de ansiedad hace que si
habitualmente tomás alguna bebida alcohólica, en términos normales, tomes más, o que si fumás empezás a fumar más, o que si te comes las uñas te comes más las uñas, o que si estás un poquito excedido de peso y estás comiendo mucho, con ese nivel de ansiedad empezás a comer más. Tenés que encontrar qué conducta tuya es una conducta compulsiva, no sustitutiva quiere decir que no disminuye ese nivel de ansiedad. En ese momento, cuando hay o cuando existen esos pequeños, entre comillas, síntomas disruptivos que hacen que te desadaptes un poco a tu desenvolvimiento cotidiano habitual, en ese momento la ansiedad dejó de ser normal para ser patológica. De ahí a que sea un cuadro de ansiedad desde el punto de vista médico diagnosticado puede transcurrir bastante tiempo, pero en principio cualquier pequeña alteración del comportamiento diario que pueda ser acreditado a un cambio de conducta por el nivel de ansiedad, ese nivel de ansiedad es el que requiere tratamiento. La ansiedad es un temor anticipatorio por algo que todavía no ha llegado. Es preocuparse por lo que todavía no está presente en nosotros. Y la verdad es que la vida comienza y termina cada día, como dice el tema de Vox Day, presente. Sí. También, obviamente, lo decían culturas ancestrales como la hindú, Buda mismo dijo, se nace cada día a la mañana. Entonces, el aprovechamiento del día en tiempo presente es muy importante, y la no sobrepreocupación por el día que todavía no llegó, o manejar el futuro de modo adecuado, es lo que en definitiva nos permite manejar la ansiedad. En general, las personas con ansiedad sufren anticipadamente lo que va a venir, y en realidad eso que va a venir nunca llega. Yo diría, como una pincelada, es que las personas con ansiedad son como personas que justamente sufriendo del cuadro de ansiedad, son personas que escuchan el pronóstico del tiempo de mañana que indica lluvia y se empieza a mojar hoy. ¿Me explico? Entonces, el manejo de la ansiedad pasa por ahí. Daniel, ¿vivimos en una sociedad automedicada? Sí, nuestra sociedad abusa de los medicamentos de venta libre, la sociedad abusa de los mecanismos diagnósticos. Esto se involucra a la sociedad en general y a los médicos en particular. Yo hacía una referencia en una nota a algo que me dijo alguna vez el doctor Cormillot, que a su vez a él se lo dijo el doctor Florencio Escardó, un gran pediatra argentino. Dijo, hay que ser muy valiente para ser médico con un recetario y una lapicera y no recetarle nada al paciente, porque muchas veces la presión social te van a pedir el medicamento. Y muchas veces a mí me pasa que justamente lo que buscamos es o no dar un medicamento o reducir la dosis del que está tomando en exceso, y si podemos sacarlo, porque la solución final en muchas patologías no es el medicamento, y vos sabés que mucho sobre eso trabajamos en el Servicio de Medicina del Estrés del Hospital de San Isidro, ¿no? ¿Un libro también puede reemplazar a la medicación, o es un complemento, o no sirve? Cualquier ingreso de conocimiento, cualquier orientación en cualquier circunstancia puede ayudar tanto o más que un medicamento. Puede ir, Leo, desde la palabra de un amigo, de un hermano, de un médico, de un familiar, de alguien que uno estima, del terapeuta. ¿Cuál es la medicación de un psicoterapeuta? La palabra. Entonces, cuando la palabra está escrita, también puede ser un elemento positivo. Y coincido con vos, las cogniciones positivas, las emociones positivas y los sentimientos positivos propenden a la salud, con lo cual si uno puede motorizar cogniciones positivas, y eso muchas veces pasa a través de la incorporación de información a través de los libros. Vos no te olvides que un libro es la oportunidad casi de hablar con alguien que sabe más que uno, por lo menos en el tema en que ha escrito, y es una oportunidad irrepetible. Yo no me perdería leer libros de quien me interesa.